Bienvenidos a Cuenta Regresiva, el podcast donde usted se va a informar, a veces se va a reír un poquitito y a veces se va a indignar. Sí vamos a hacerle pasar por una montaña rusa de emociones porque los temas que traemos a veces nos enojan, a veces nos emocionan, a veces nos alegran, pero a veces también nos preocupan bastante. Así que esa es la idea nuestra. Recuerde que Cuenta Regresiva es un podcast de Si Bien, usted lo puede encontrar toda la información de lo que aquí hablamos en www.mundocristiano.tv. Ahí se aglutinan todas las notas, toda la información, todo lo que nosotros hacemos, así que le invitamos para que entre a este sitio web y esté siempre informado, y también en nuestras redes sociales como Mundo Cristiano. Estamos acá en nuestro podcast. Este formato es más relajado, es más tranquilo, es más pausado y tratamos de ir hablando en paz y en armonía. ¿Qué le parece, Kevin? ¿Cómo está? Bienvenido. Me parece muy genial. Hola a todos los que nos están escuchando o a los que nos están viendo a través de la plataforma de YouTube. Un placer, como siempre, venir a conversar con ustedes. Temas que se hablan en la calle, temas que son importantes en la realidad normal, en la realidad de la vida cotidiana, que son importantes saber manejarlos y saber qué opinar al respecto. Aquí nosotros damos números, damos hechos, damos Exacto. declaraciones, todo lo que usted necesita para saber qué opinar al respecto y tener las herramientas para defender los temas que nos importan, Jonathan. Así es, y eso es lo importante, que usted se encuentre informado y a la vez que usted sepa todo lo que está pasando. Nosotros tratamos de seleccionar ahí entre la base un poco de información, lo que creemos ser más llamativo, y de ahí en fuera usted puede también ver más información. Y también, si quiere opinar, nuestra compañera Angie Zamora les da esos detalles. Angie, ¿cómo estás? Hola compañeros, ¿cómo están? Muy agradecidos con Dios por permitirnos crear otro nuevo podcast y agradecido con usted que saca el tiempo para unirse con nosotros. Como lo comentaban Jonathan y Kevin, este espacio es para usted. Queremos conocer sus opiniones, queremos saber qué piensan ustedes de estos 4 temas que traemos para ustedes hoy, y muy importante, comparta este podcast para que más personas se puedan unir a esta conversación. Bueno, así es como lo está diciendo Angie, opine, métase con nosotros y vamos con todo para poder tener información adecuada y que usted tenga los detalles claros. ¿Qué le parece si vemos la mesa, Kevin? Vamos a ver de qué vamos a hablar entonces. Ahí tiene en pantalla, si usted nos está viendo desde YouTube, la mesa de conversación. Y si no, ponga atención si nos está escuchando desde un podcast. Yo voy con el primer tema. Este tema lo estoy proponiendo yo y dice: Iglesia de Inglaterra aprobará servicios especiales para bendecir a parejas homosexuales. Wow, interesante. Resulta que hay varios informes que destacaron que aumentan los delitos contra los cristianos en Europa. Hablemos de esto. Así es. Y el punto número 3, mucha gente está celebrando, está en un éxtasis con el Gani de Milei, pero hay cosas importantes que a mí me gustan, como esto que dice: hará un viaje espiritual a Estados Unidos e Israel antes de asumir la presidencia de Argentina. Vamos a hablar de esto. Y queremos también poner en la mesa de conversación el tema de un hijo de un cofundador de Hamas. Está denunciando al grupo terrorista en la ONU y además está exponiendo algunos adoctrinamientos que se están dando en la comunidad palestina. En resumen, esto es un montón de cosas que podemos ir viendo, analizando y poniendo en contexto. Pero bueno, nos vamos entonces en este momento ya a analizar a profundidad los demás temas que tenemos, y me toca a mí dar inicio con esto. Así que le pido a mis compañeros que por favor exactamente me pongan el tiempo ahí en 4, 3, 2, 1. Hoy empecé a contar desde 4, no conté desde 3. Me revelo. Para que estén atentos. Bueno, y lo que queremos ver sobre este tema, y que también es sumamente importante lo que estamos hablando, es que existe un deseo del Sínodo de la Iglesia de Inglaterra para probar servicios especiales para bendecir a parejas homosexuales. Así como usted lo está escuchando, los mismos lugares de donde han empezado muchas revoluciones y muchos cambios, desde este mismo lugar se están generando estos otros cambios, y el Sínodo General, que es el órgano rector de la Iglesia de Inglaterra, ha decidido que va a poner a prueba servicios especiales de oración y dedicación para pedir la bendición de Dios para las parejas homosexuales. Yo no sé cómo esto entra en la misma línea. Esto se votó el 15 de noviembre pasado. Fue una moción que, óigalo como le están poniendo: servicios independientes basados en textos conocidos como oraciones de amor. Y esta es una recopilación de oraciones, lecturas y otros recursos para orar con y por una pareja del mismo sexo que se ama y que desea gracias por ese amor y marcarlo en la fe ante Dios, dijo la Iglesia. ¿Qué opina usted? No quiero seguir leyendo mucho. Estamos otra vez poniendo en la mesa de conversación
cómo las iglesias, cómo deberían estar tratando el tema de las parejas entre personas del mismo sexo. O hablemos de todo, no solo las parejas, Sí. la comunidad LGBTQ. Otra vez estamos poniendo la mesa porque yo creo que es importante tratar este tema en las iglesias. Creo que las iglesias deberían tratarlos. La iglesia cristiana, independientemente de su denominación, debería tratarla. El problema es que hay iglesias que están adoptando bases que no son bíblicas. Y eso es lo que está generando esta disyuntiva tan grande, que de hecho es lo que provocó lo que conversábamos la semana pasada. Si no he visto el podcast, para que lo pase revisando por ahí, el de la semana pasada, lo que está ocurriendo con un montón de iglesias de metodistas de Estados Unidos que se han estado separando particularmente por esto, porque sí es cierto que la iglesia debería tomar en cuenta a la comunidad y tomarlos así como tal, de entender que son una comunidad, que es gente que comparte un pensamiento, pero guiarlas hacia los principios bíblicos. Yo entiendo que tampoco es de imponerles, porque al fin y al cabo esto es principio bíblico, al fin y al cabo es Dios el que se encarga de convencer o no que debería ser la persona. Entonces debemos de guiarlas a las iglesias, pero no adoptarlos. Usted lo decía, la frase, le voy a robar la frase que usted mencionaba la vez pasada. Si ellos no se están convirtiendo a nosotros, entonces ¿qué está pasando? Nos están llevando hacia eso. Y si usted ve esto es lo que está pasando, Kevin, me quedo con algo que dijo muy bueno. Parte dice, según ellos, algunos miembros del sínodo argumentaron que la prueba de los servicios independientes era importante, ya que podría afectar a la óptica de las bendiciones, lo que sugiere que son bodas en todo menos en el nombre. O sea, quieren probar porque en el fondo eso es una boda. Nada más que Fatal. no lleva el nombre de la boda. Yo no sé si es que tal vez estamos de un lado mucho más conservador en la forma, en el modo, pero a mí me impacta que esto esté sucediendo, me impacta que se esté realizando. Y no es que me impacte porque no haya que generar dicen los católicos, le llaman catequesis, una forma de acercar a las personas homosexuales a la verdad de Jesús, pero la verdad de Jesús transforma, Jesús no se adapta. Es que el tema es las estrategias que se generan para atraer a todas las personas en general, de todos los temas en general en la iglesia. Siempre se busca la manera de que a nivel de iglesia tener una estrategia donde todas las personas, no solo hablemos de la comunidad LGBTQ, sino personas con diferentes situaciones. Lo hemos comentado mucho en la oficina, Jonathan y yo pasamos debatiendo de esto con el tema de los divorciados, que es un tema que genera mucha controversia, pero hay cosas que la iglesia tiene que entender. Si es una iglesia cristiana, que se proclama cristiana, está su base en la Biblia y los principios bíblicos no se tienen que mutar. Entonces, valórelo usted que nos está escuchando, valórenos usted que nos está viendo. ¿Cómo considera usted agarrar toda una estructura como lo es un matrimonio, las bendiciones, todo como tal, y simplemente por el hecho de que no le llamo como tal, no uso el término matrimonio, hacer la práctica y utilizarla en algo que la Biblia pues no reconoce como tal? No sé si me expliqué bien. Te explicas perfecto. Y yo lo que quisiera pensar es ponerme del lado también de las parejas homosexuales. Pero la realidad es que no es un tema de debate o análisis, es un tema de realidad bíblica. Entonces ahí es donde más complejo se puede hacer. Y yo creo que ya se nos acabó el tiempo. Las posibilidades que existen son bien limitadas y también la iglesia tiene que ver cómo va a resolver el tema. ¿Verdad? Muchas están haciendo lo que está haciendo esta gente en Inglaterra, que es bendición, haga unas oraciones distintas, no le llame matrimonio, venga, lo bendigo, lo abrazo y que el Señor los acompañe, porque no saben cómo hacerlo. Entonces, aquí es donde yo empiezo a preocuparme sobre cómo vamos a enfrentar lo que viene sobre estos temas. Con el peligro de que están matando los principios y bíblicos de esa pasan, manera. no son años, décadas, es a la vuelta de meses, la cosa va evolucionando mucho. Espero no tener que contar esa noticia acá. Pues bueno, vamos con el segundo tema. ¿Okay? Bueno, vamos a presentar el segundo tema y vamos a pedirle a los compañeros que pongan el conteo en 3, 2, 1. 5 minutos. Bueno, lo comentaba ahora y hay un informe que mencionó, básicamente lo que dice el informe es que en Europa aumentó de manera significativa los delitos, o sea, situaciones que pueden ser
llevadas a una corte y pagadas con cárcel, delitos contra los cristianos en Europa. Y entonces, bueno, el informe lo da el Observatorio sobre la Intolerancia y la Discriminación contra los Cristianos en Europa, OIDAC Europa, una organización sin fines de lucro que está en Viena. Algunos números importantes para que usted se los grabe. Estos números. El año pasado se registró 748 crímenes contra los cristianos en 30 diferentes países de Europa. 748. Eso significa que al menos hubo un crimen por día el año pasado contra un cristiano. Un crimen por día y más porque fueron 748 en 30 diferentes países. ¿Qué eso incluye? Incluye incendios a lugares privados, profanaciones a tumbas, grafitis, robos, agresiones físicas, insultos e incluso amenazas. También sale otro informe, de hecho salió la semana pasada el viernes. El jueves salió otro informe que coinciden mucho los números. El otro informe detecta que hubo 792 delitos de odio contra los cristianos en 34 países europeos. Un aumento del, ponga atención, 75%. Es exagerado. En los ataques incendiarios. O sea, un 75% más se intentó en Europa incendiar iglesias o lugares que representan a los cristianos. Nosotros seguimos pensando que la religión, que la persecución religiosa sigue siendo algo lejano, y vemos estos números y vemos que está aumentando. Dice el informe que después de la comunidad judía, que nosotros lo hemos visto acá, como la comunidad judía ha sufrido bastante, después de la comunidad judía los cristianos han sido los más perseguidos, los que más han estado siendo víctimas de crímenes de odio, que ha estado aumentando de una manera exponencial. Yo, dentro de esta situación, creo que he tratado de encontrar la información, pero obviamente ellos determinan temas alrededor del odio, entonces lo que no pueden hacer es determinar quiénes son o a quién pertenecen ideológicamente los grupos que están haciendo esto. Yo les voy a decir a ustedes algo con muchísimo respeto, y que esto que yo estoy diciendo, por más que fácilmente lo podría malinterpretar, hay que entender quiénes son los grupos en Europa que están en contra de la doctrina cristiana. No son católicos, no son movimientos LGBT que están atacando a otros homosexuales, no creo que sea así. Hay un tema, y es el tema de la convivencia, y esto con mucho respeto y el amor que le tengo a la comunidad musulmana, entre radicales musulmanes que no están a favor de la manera en la que los cristianos evangelizamos. Claro. Nuestra evangelización es desde la conciencia, desde el yo te invito a que conozcas la verdad de Jesús. Los musulmanes es desde la imposición, los ideológicamente extremos, ¿verdad? No estoy hablando, y yo no quiero aquí levantar ningún tipo de problemas. Señor YouTube, no nos censure. Hablamos de una rama extrema. Estamos hablando de los extremos, los mismos que están atacando a Israel, los que ya están en otro nivel. Pero hay un movimiento de estos que un día escuché decir esto, y a mí eso me paró la alerta cuando dice que la guerra en Europa, la yihad extremista, no la van a ganar con las armas, la van a ganar con los hijos. ¿Cómo? Teniendo muchos hijos en los países europeos para luego posicionarse en los gobiernos. Y hay un tema muy peculiar con los hijos que ya lo vamos a ver en el cuarto tema. ¿Y ahí ya esto pasa? Ya lo vamos a ver en el cuarto tema de este podcast, porque hay un tema bastante profundo en esto. Pero sí es cierto que hay también un tema. Ahorita la comunidad mundial se dividió en dos personas por lo que está sucediendo en Israel: los pro-palestinos y los pro-Israel. Incluso yo no voy a decir pro-palestinos, voy a corregirme: los pro-Hamas y los pro-Israel. Y eso genera mucha división. Claramente donde hay un apoyo gigante de la comunidad cristiana, eso puede también favorecer todo lo que está ocurriendo. Pero para no irnos así en estos últimos 10 segundos, el informe también abarca que más que un tema religioso, también hay ataques contra los cristianos por temas ideológicos. Sí. Es un tema de persecución religiosa que no nos da 5 minutos para hablarlo. No lo da, pero ojo con eso. Ojo, la gente que nos escucha, hay colonización y hay un intento en este tema. No quiero levantar ni tener que mi voz suene
como una voz de odio, pero quiero terriblemente decirlo, atentos, porque podemos estar perdiendo una batalla fundamental en un país como Europa. No hay que quiero que descuidarse. nos censuren. Anguita, ¿qué tenemos? Compañeros, muchos comentarios. ¿Por dónde inicio? Vamos a comentar el tema que recién acabamos de comentar sobre incendios, robos y agresiones físicas. Tenemos, por ejemplo, el comentario de Adri Ramijime, quien nos comparte, ella nos dice, como lo indica la noticia, hay que realizar mucho esfuerzo por la sensibilización a la sociedad y requiere esfuerzos tanto a nivel social y políticos, y como una comunidad que somos cristianos deberíamos leer estas noticias y no olvidar lo que nos pide el Señor, siempre orar los unos por los otros, como lo dice Primera de Tesalonicenses. Otro comentario por acá que tenemos de Fernández Joser, él nos comenta, no me extraña, claro que sí lo somos, y Jesús nos dijo claramente en Mateo 5:11, más bien somos dichosos. Vamos a agradecer de paso estos comentarios a todos ustedes que están ahí con nosotros comentando, y rápidamente nos vamos al primer tema del Sínodo de la Iglesia de Inglaterra. Tenemos un comentario de Leslie A. Carrasquillo. Ella nos dice, ¿cómo Dios va a bendecir el pecado del homosexualismo? Ambos son como el aceite y el agua, no se mezclan. Y el último comentario de Evangelina Lípez nos dice, el nacer de nuevo es ser una nueva persona con una nueva vida, no seguir con la naturaleza de este mundo caído. Parte de los comentarios que ustedes nos están dejando, aún nos quedan 2 temas, así que quédese con nosotros. Gracias, Anguita, y a todas las personas que están opinando en nuestras redes sociales. Nos vamos de inmediato con el tercer tema. Este tema lo presento yo. Les pido por favor, ahí estamos en pantalla. Iniciamos en 3, 2, 1 y nos vamos inmediatamente. Porque Argentina elige por primera vez en muchísimos años, y no sé si la primera vez en su historia, porque no tengo el dato exacto y me disculpo, a un economista como presidente. Esto es histórico. Es histórico, ¿verdad? Siempre, bueno, Argentina es distinto, ¿viste? Es al menos en los últimos años sí es un cambio. Creo que es en los últimos 20 años que es la primera vez que se está eligiendo un economista. Pero Milei tiene muchas particularidades. Una de ellas, que a mí me parece importante, es que anunció que haría un viaje espiritual a Estados Unidos e Israel antes de asumir la presidencia de los Estados Unidos. Esta noticia, tal cual la estamos diciendo, la publicó la P con un check, con unas comillas a la palabra espiritual. Yo lo vi eso. Porque están tratando como de desvirtuar un poco la intención y el deseo del presidente Milei, Javier Milei, en este momento electo, de ir a Estados Unidos a un viaje espiritual y a Israel, cosa que es absolutamente respetable para don Javier, que no deberían de estarle nadie poniendo peros. Él dijo que va a ir a Miami, Nueva York, a visitar a unos rabinos amigos, sin dar más detalles al respecto, y que desde esta ciudad se va a trasladar a Israel. Tiene una connotación más espiritual que de otras características. Milei estuvo en el Ohel, un lugar en Nueva York que cobija la tumba de un rabino y todo este tema. Milei ha propuesto muchas cosas, pero también ha sido muy controversial porque él es dice la AP, ultraliberal. Yo no sé si lo consideraría ultraliberal, pero sí es por lo menos, ayudándolo lo más que podamos, un liberal clásico fuerte. Pero a mí me gusta el enfoque que va a ir a un viaje espiritual a la tierra de Israel y a los Estados Unidos, específicamente en Nueva York, donde hay una gran cantidad de comunidad judía y que son momentos claves que yo creo que Dios está levantando también aliados en algunos países para apoyar a Israel. ¿Qué pensás de este tema? De por sí dice el principio bíblico, el que bendice a Israel, ese mismo va a tener bendición. Y yo creo que una persona inteligente, economista, alguien que sabe de negocios como Javier Milei, entiende que hay veces para crecer financieramente hay que estar del lado correcto. Yo creo que el lado correcto es estar del lado de Israel en la economía global. Y llama mucho la atención porque eso genera mucho recelo de muchos gobiernos de izquierda de Latinoamérica. No sé si se ha dado el chance de ver todas las reacciones que han dado algunos gobiernos desde Venezuela, Colombia, México, de hecho hay un tema ahí bastante vacilón con Bukele respondiéndole a Petro, ¿verdad? Por todas las, dígalo sin llorar, nos recuerda acá el compañero Adrián, ¿verdad? La frase que le hizo porque reniega. Y entonces claro, eso me recuerda mucho,
voy a tratar de no salirme mucho del tema. ¿Se acuerdan cuando salió la película Mario Bros? Sí. Un analista decía, la película de Mario Bros a la gente no le gustaba, a la izquierda no le gustaba. Decía, si a la izquierda no le gusta, significa que es Que hay que bueno, verla. significa que hay que verla. Qué bueno. Y si la izquierda está reaccionando con un gobierno como Milei, significa que vienen cosas muy buenas. Felicitaciones a los argentinos. Creemos que este gesto de ir y apoyar al pueblo de Dios es algo que Dios lo va a tomar en cuenta. Hablemos como cristianos. Dios eso lo va a tomar en cuenta. Y eso va a bendecir mucho a Argentina. Lo creemos fielmente acá. Entonces yo creo que estratégicamente, o sea, una estrategia política, de veras, eso es una estrategia política tomando mucho en consideración la Biblia, tomando en consideración a Dios. Y no estamos hablando de Milei, el sacerdote Milei, estamos hablando de un economista estratega. Y su estrategia es decir, bueno, vamos a ir y a unir lazos con el pueblo de Dios. Mucha gente está celebrando. Esperemos que Milei pueda pasar del discurso a la acción. Ahí yo sí voy a hacer una autocrítica a Hay esta mucho que felicidad que se está sintiendo de ver a Javier Milei. Le dicen de todo, por supuesto. Si agarran las peores cosas que ha dicho, una persona muy confrontativa, muy frontal, pues va a ser complejo. Me gustó el saludo del presidente Trump, me gustó el saludo Claro. del presidente de un... Está bien decir presidente, aunque no sea el presidente actual. Un día de estos me decían, porque fue presidente en un periodo, entonces siempre va a ser presidente de ese periodo. Pero es más fácil expresidente. El expresidente Bolsonaro en Brasil. Ajá. Entonces son celebraciones que llevan una connotación importante, Kevin, y es el poder observar un cambio en un país tan lindo, tan hermoso, tan maravilloso Claro. como Argentina. Ahora, viene un gran reto, porque Milei literalmente dice, Brasil, China, aquí ya no más. El tema es que son dos de los aliados comerciales más importantes que tiene Argentina en este momento. ¿Cómo lo irá a paliar? Veremos qué sucede. Pero Bueno, son temas complicados. Ya ahí dio un aviso. Vámonos como por Israel por ahí. Y esperemos que sea un cambio importante y que en Argentina, hace poquito estuvimos reunidos en el Centro Sionista Israelita, nosotros con una pareja de judíos que estuvieron allá en los kibbutz, que pronto tienen que ver esa entrevista que va a estar buenísima, sobre, y que eran argentinos, ¿verdad? Hay una gran comunidad argentina judía que está, pues obviamente en Argentina, y también muchos argentinos que han decidido volver a Israel, judíos, entonces creo que también podría ser un buen cambio importante, por lo menos, dentro de lo que estamos hablando. Grandes expectativas para lo que viene para Argentina. ¿Cuál tema nos trae, Kevin? Vamos a poner entonces primero el conteo, pedirle a los compañeros que lo alisten. Ahí está en pantalla para los que están viendo en el YouTube y para los que no están escuchando, va a sonar la campana en 3, 2, 1. 5 minutos. Ahí está la campana. Jonathan, muchas personas opinan de lo que está ocurriendo con la guerra. Usted que nos está escuchando probablemente tenga una opinión de lo que está ocurriendo con la guerra entre Israel y Hamás. Pero si hay una opinión que de veras tiene peso, es la de nada más y nada menos que Mossab Hassan Youssef. ¿Quién es él? Él es el hijo del cofundador de Hamás, Sheikh Hassan Youssef. Él desertó del grupo terrorista a finales de los años 90. De hecho, trabajó para la seguridad de Israel, ayudó a la seguridad de Israel a exponer y a prevenir incluso ataques. Y después, un lindo detalle de su historia, él le entregó su vida a Cristo y eso le ha permitido a él Qué bueno. exponer mucho, salir al mundo entero y hablar sobre todo lo que está ocurriendo. Pero lo traigo a esta mesa de conversación particularmente por algo que él dijo. Él llegó a la ONU, se acercó y dijo, señores, todos ustedes están hablando de los niños porque es un tema grave, es un tema que hemos visto y el tema de lo que más se está hablando en este conflicto, de lo que está pasando con los gazatíes son los niños. Y dicen, señores, todo mundo puede hablar de los niños, pero yo les voy a decir algo, ustedes no tienen ni idea de lo que es el sufrimiento de lo que está sucediendo con los niños en Gaza. No se compara. Entonces él llega y él dice, el primer Pero no crimen, ahora, sino permanentemente. exacto, permanentemente. Y entonces él comienza exponiendo, y aquí lo cito a él, dice, el primer crimen de Hamás contra los niños en sociedades palestinas no es armarlos o alentarlos a llevar a cabo ataques suicidas con bombas, es el adoctrinamiento ideológico religioso que tuve que pasar con la intención en mente de aniquilar al Estado de Israel. Ese es el objetivo principal de Hamás. Una vez, cuando sacamos el primer podcast, nosotros tomamos un tema parecido
Y alguien se me acercó y me dijo, ¿a ustedes no les preocupa que ustedes estén estereotipando que todas las personas, un grupo muy específico y dando la idea de que todo un grupo específico tiene un pensamiento? Y yo le decía, es que es lo que está pasando. Si eres un niño y creciste en Gaza, es muy probable que desde pequeño te hayan enseñado que hay que odiar a Israel y que hay que odiar a Estados Unidos. Porque eso es lo que se enseña. De hecho, La carta fundacional de Hamas dice, exacto, from the river, ¿cómo es? From the river of the sea. Es decir, Desde el río. desaparezcamos Israel. echarlos al mar. Que no quede nada. Como una carta fundacional de un movimiento, alguien puede respaldar esa masacre que están proponiendo. No lo van a lograr, Dios primero, no va a ser así. Pero ¿cómo uno puede defender un movimiento como Hamas que su carta fundacional expresa eso? Definitivamente. Y entonces él cuenta su historia, él narra sus historias y él contaba cómo incluso el simple hecho de él querer apartarse del pensamiento que se les estaba dando, le costó a él que lo castigaran con latigazos Imagínate. enfrente de todos los líderes de Hamas. Ese es el nivel de adoctrinamiento que está ocurriendo en Gaza. Bueno, que se detuvo, gracias a Dios. Ahorita esperemos que empiece a cambiar las cosas, que empiece a cambiar, los palestinos empiecen a tomar control sobre ellos mismos y no sea el grupo terrorista Hamas. Pero entienden el nivel. Lo más grave que le están sucediendo a los niños es que a los niños se les está enseñando a autodestruirse y a destruir a Israel en el camino. Ese es el problema que está pasando. Y sí, están pasando cosas duras con los ataques de Israel ahorita, que está tratando de eliminar a Hamas, que Hamas llegue y los coloca al frente Un para minuto. que mueran. Y es muy duro, pero también es increíblemente duro que desde niños no se les permita tener un pensamiento libre de escoger y Así se es. les obligue a sentir odio. Me encanta una frase de él que dice, y me encanta porque creo que habla de la realidad de lo que está pasando. Y él dice, la matanza de israelíes por parte de Hamas abrió las puertas del infierno al pueblo palestino, demostrando la voluntad de Hamas de sacrificar a niños y civiles palestinos. Si usted sabe que usted no tiene las condiciones para ganar una guerra y se mete a hacerlo, ¿cuál es su intención? Porque los de Hamas no tenían la posibilidad de someter a Israel. Esto fue un acto de provocación, el inicio de una guerra donde ellos saben que no tienen las condiciones para ganarla. Y yéndonos mucho más atrás, hay que ver Hamas, ¿verdad? Que Hamas, para nadie es un secreto, esto es público. Hamas es un títere de Así es. Irán. Entonces, Vamos a ver qué pasa, Angie, qué dice la gente en las opiniones para ver qué opinan de ambos temas. Muchos comentarios, en especial con la nota de Milei del viaje que hará espiritual. Si usted recién se está conectando con nosotros, recuerde que si usted quiere compartir su opinión y que nosotros leamos sus comentarios, puede hacerlo a través de las redes sociales de Mundo Cristiano. Si usted tiene Instagram, en Twitter o en Facebook, nosotros revisamos esas redes y aquí leemos los comentarios. Un comentario que tenemos por acá de Milán Gunasa nos dice, Dios lo bendiga y le dé sabiduría para sacar a mi Argentina para adelante. Un comentario de Milei, otro que apoya a Milei, dice Mónica Smith, que Dios ilumine su espíritu y su corazón y todo sea para el bien de los argentinos. Ok, ese es el último comentario. Hasta aquí llegó este podcast. Me despido. Recuerde que Cuenta Regresiva es un espacio para usted. Muchísimas gracias, Angie. Muchísimas gracias también, Kevin, a usted y a Se toda nos la fue gente que rápido está el programa. conectada con nosotros. Claro, estuvo muy interesante. se nos fue rápido. Entonces, bueno, sigan opinando, los esperamos la próxima, que ya nos están regañando. En las redes sociales y por favor vayan y compartan esto. Nos vemos en 8 días.